Yo quebré 6 empresas y lo cuento. Y mucha gente dice, Daniel, como tú eres entrenador de ventas y te has capacitado eso, nunca tienes problemas de ventas. Todos tenemos problemas de ventas. Todos. La mayoría que nos está escuchando ha escuchado este concepto de ¿qué prefieres? ¿Ser querido o temido? Sí, totalmente. Mis padres inculcaron mucho eso en mí, el concepto de ventas. Ellos han sido emprendedores, trabajadores en ventas. Pero es que ya otros lo están haciendo, pero es que ya hay otros líderes en el mercado, pero es que yo ya no tengo la edad suficiente. Las ventas, no me había encontrado con nadie que le dé una definición a su marca como tú me lo acabas de decir. Sí creo en mí y creo que soy lo suficientemente bueno como para poder alcanzar ese nivel. Entonces, las personas tenemos que empezar a creer en nosotros. Si tú no crees en ti, no hay peor cosa que la que no se hace. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí nos encontramos en un episodio más de Sin Filtros Bayana Pierre. Y el día de hoy tengo un gran invitado, un gran pero gran invitado. Se dice llamar el tiburón de las ventas. Es un grande, es un amigo muy importante para nosotros. Y un aplauso, chicos, para el gran Daniel Iriarte, el tiburón de las ventas. Bienvenido, mi hermano. Gracias, Anita, y un placer para mí poder estar aquí en tu podcast Sin Filtros Bayana Pierre. Vamos a hablar de todo, ¿eh? Ya te dije. Sí, yo sé, esto es sin filtros, así que va a ser interesante. Tranquilo, ¿no? Sin nervios, sin nervios. Dani, cuando yo te conocí, recuerdo que compartimos juntos un evento, fuimos invitados, estábamos ahí participando en un evento, y lo primero que vi es que tenías un libro. Sí. Y ahí la gente te empezó a reconocer porque vi que se te acercaban personas que te decían, el tiburón, el tiburón. ¿De dónde nace el tiburón? A ver, lo voy a contar porque esta historia nació desde un mundial. ¿Un mundial? Desde un mundial, del Mundial de Brasil. Y para mí fue interesante porque cuando lancé la compañía, lancé la marca, lancé la academia, siempre tuve las intenciones de representar a la marca con un animal. ¿Por qué? ¿Y Un por qué animal. un animal? Porque entendí con los años de mi vida de que todos y los animales generalmente también poseen diversas habilidades. Ujú. Tienen destrezas y habilidades y sin darnos cuenta a veces adoptamos esas destrezas y esas habilidades. Y empecé a entender en este proceso qué tipo de habilidades son las que yo había construido, desarrollado durante estos últimos años. Y comprendí que me asemejaba mucho a un tiburón. Y lo cuento muy rápido. Los tiburones tienen una capacidad bastante amplia. Uno, que es adaptarse a cualquier medio durante tantos años. El mundo ha ido cambiando durante miles de años. Los tiburones históricamente tienen más y han sobrevivido más de 40.000 años en la Tierra. Y esa es una capacidad que tenemos que tener como líderes de ventas, como vendedores, la capacidad para adaptarnos porque los cambios son constantes. Otra de las capacidades de un tiburón es que no nada hacia atrás. Adelante siempre. Adelante siempre, mirando hacia adelante. Y de hecho, los tiburones también son atacados. Y a pesar de que son atacados, siguen avanzando. Entonces nosotros como emprendedores, ¿cuántas veces realmente sufrimos estos supuestos ataques? Sufrimos la coyuntura, los golpes, pero no dejamos de nadar, no dejamos de seguir avanzando. Y ese es uno de los principios más poderosos. Y el otro principio de un tiburón es que tiene la capacidad de poder olfatear o de alguna manera percibir una gota de sangre a más de 5 kilómetros. Su presa. Esa es a su presa. A su cliente. A su cliente. Entonces, como tiburones tenemos que tener esa capacidad. Siempre se ha dicho de que hemos escuchado los conceptos de tanque de tiburones, Shark Tank, de cuando conocemos a alguien que posiblemente tiene recurso económico, decimos es un tiburón, porque lo asociamos siempre al principio económico. Pero esto es un error, porque un tiburón no tiene que estar asociado al principio económico, sino a la implacabilidad de una persona. A cuán implacable eres para enfrentar un mundo de coyuntura, cuán resiliente eres, cuán inteligente emocionalmente eres y cuántas veces te sabes levantar. Y eso es lo más poderoso del concepto de los tiburones. Oye, qué paja, qué paja. Algo que escuché también del Año Nuevo chino es que ellos, cada año chino, también es un animal, ¿verdad? ¿Has escuchado eso? De hecho, sí. Es un animal. Como el supuesto horóscopo, ¿no? ¿Verdad? Pero Sí, diferente. Me gusta el concepto de tiburón, me encanta. O sea, ahora que lo entiendo mejor. De hecho, el tiburón es uno de mis animales preferidos, pero más temidos también. Yo no entro a las playas de otros, o sea, cuando viajo, siempre pregunto, ¿hay tiburones? ¿Hay tiburones? Le temo un poco. Bueno, ¿a quién no le va a temer al tiburón, hermano? Pero igual es como que en las ventas no me había encontrado con nadie que le dé una definición a su marca como tú me lo acabas de decir. y en el mundo de los negocios siempre seguramente la mayoría que nos está escuchando ha escuchado este concepto de ¿qué prefieres? ¿Ser querido o temido? Sí, totalmente. En el mundo de los negocios la gente prefiere ser temida.
Pero no te mide en el sentido de que seamos personas que hagamos negocios para dañar a otros. Eso jamás debería ser así. Al contrario, todos hacemos negocios para impulsar a otras personas, impulsar el desarrollo, impulsar la economía global y buscamos eso. Hay algo que también te quería decir. Y eso que te quería preguntar, Dani, hoy en día, hablando de los negocios, ¿no? Hablando de qué le gustaría más a la gente, ser temido, o ¿cómo dijiste? ¿Querido o temido? ¿Querido o temido? Querido o temido. Hoy en día hemos entrado el Perú y creo que el mundo a una coyuntura bastante delicada en cuestión de negocios. Ha ido como un sube y baja. Tú eres un gran negociante, un gran empresario, tienes una empresa de ventas, te dedicas hace muchísimos años a las ventas. Sin embargo, a nadie que ha llegado al podcast, con nadie hemos hablado sobre el tema coyuntural, de cómo la gente está afrontando. El dólar sube, el dólar baja, hemos cambiado de presidente como que hemos cambiado de polo. Sí. Entonces, ¿cómo crees que los emprendedores en esta etapa deberían afrontar este tema coyuntural? ¿Realmente nos afecta o no nos afecta? Sí nos afecta en cierta manera. Y yo quiero ser muy claro siempre que lo digo, esto lo aprendí de otros líderes, otros empresarios, personas que han sabido superar sus propios miedos y este tipo de coyunturas. Coyuntura económica, social, política, socioeconómica en general, la vamos a vivir todos y no solamente por el país en el que residas, sea Europa, sea Oceanía, sea América, en realidad en cualquier continente estas coyunturas suceden. Y pensé mucho en esto y entendí que hay un solo principio que sabe responder o de alguna manera suplir este tipo de coyunturas y es la creatividad. Hace muchos años comprendí de que hay organizaciones que siguen creciendo o personas que siguen creciendo por el impacto que tienen ya con sus marcas, tantos años trabajando, creando experiencias. Pero hoy hemos sabido, por lo menos durante la pandemia en Latinoamérica, el nivel de emprendimiento creció en más del 34%. ¡Wow! Y este 34% se debe, uno, a que hay muchas personas que perdieron oportunidades laborales y encontraron en el emprendimiento una oportunidad de desarrollo. También personas que ya han visto que el crecimiento digital también podía impulsarlos a ellos y se apalancaron y aprovecharon la coyuntura para entrar en un mundo que estaba agarrando tendencia, o sea, y eso es interesante. Ahora, la creatividad es lo más importante en un emprendedor. Si yo como organización, con la consultora que también tenemos, yo digo, yo me vendo de la misma manera que se han vendido consultoras ya muy reconocidas con 30, 40 o 50 años de experiencia, es muy probable que no tenga éxito. Por eso es un error creer también de que hay personas que dicen hay que replicar las estrategias comerciales, tácticas de otro que probablemente le esté funcionando, pero claro, también hay que entender que a ese otro que le está funcionando es porque ya construyó una reputación. Total. Entonces, como emprendedores tenemos que ser muy creativos y el concepto digital creo que nos ha llevado mucho a eso, a entender de qué manera yo aplico creatividad en mi proceso, de qué manera yo aplico creatividad en mi forma de vender o hasta a veces en la forma de comunicar. Entonces, el único secreto, creo firmemente que podemos, o en lo que podemos trabajar para lograr enfrentar este tipo de coyunturas es bajo modelos creativos. Y aquí cada emprendedor entenderá cómo puede generar un impacto positivo a través de la creatividad. Eso que tú me acabas de decir de que somos creativos, no, pues el peruano es re creativo, hermano. Re creativo, como dirían los argentinos, re contra creativo. De hecho, ayer estuvimos grabando contenido en Gamarra y imagínate, te voy a contar una nada más. Un jalador de comida se acercó y dijo, vista a la playa, restaurante con vista a la playa. Y dije, ¿restaurante con vista a la playa? Y yo volteo y le digo, ¿tiene vista a la playa? Sí, vista a la playa. Y yo dije, a ver, pero vista a la playa, ¿cómo? Si estoy en Gamarra, es imposible que de acá tenga vista a la playa. Sí tiene, señorita, le juro que tiene. Si no tiene vista a la playa, entonces yo le regalo 10 menús. Me fui acercando y me dijo, sí tiene vista a la playa, pero la playa estacionamiento. No se especificó, pero es la manera creativa que tiene esta gente de jalar, ¿no? De vender, de innovar. Estuve hablando con un montón de comerciantes, cada uno te cuenta una historia diferente. Sin embargo, yo opino, Daniel, muy parecido a ti, de que sí nos afecta, pero también si somos creativos, innovamos, cambiamos la manera que tenemos de vender. Copiar es bueno, sin embargo, hay que tener en cuenta de que no siempre lo que al otro le funciona te va a funcionar a ti, porque no vendes lo mismo, no eres la misma persona, no tienes el mismo equipo de ventas o el mismo embudo. Y hablando un tema ya de ventas, Daniel, que es un tema que tú manejas muy bien,
Cuéntame, ¿cómo iniciaste? ¿Por qué iniciaste en el mundo de las ventas y cómo transformó tu vida? Muy poca gente sabe y muchos creen, por lo que han visto a través de mis redes sociales, que he sido un emprendedor empírico que empezó hablando de ventas, porque tenía negocios de ventas, pero mi experiencia, ya casi 18 años trabajando, se concentró mucho en el mundo corporativo. 18 años en ventas. 18 años ¿Cuánto en ventas. tienes tú? Tú no Tengo 35 años. No te creo. Dice que somos longevos, pero no, pero tengo 35 años de edad, ya más de 18 años trabajando en ventas. Yo empecé vendiendo desde que estuve en la escuela. Mis padres inculcaron mucho eso en mí, el concepto de ventas. Ellos han sido emprendedores, trabajadores en ventas. Y yo adopté mucho eso, ¿no? Todos los días lo veía, todos los días veía correr productos por mi casa, veía y escuchaba la forma en cómo ellos vendían, ¿Qué vendían cómo trataban a las personas. Mis padres durante muchos años tuvieron tiendas, galerías, vendían productos de bajo valor, de muy rápida rotación. Eran comerciantes. Eran comerciantes, pasaron al mundo de los negocios ya a través de la organización, distribuyeron productos de alta gama, productos internacionales, se convirtieron en distribuidores nacionales de marcas reconocidas afuera y así poco a poco fueron creciendo. Y Full ventas. Full. O sea, tú nunca viste a tu mamá, o sea, me pasó igual, pero en tu caso, nunca viste a tu mamá despertarse 6 de la mañana, pero para marcar tarjeta. En realidad no, cuando ella me tuvo yo sé que ella ya había salido de trabajar porque ella trabajó para otras compañías, trabajó en una compañía muy importante también en seguros y cuando ella me tuvo a mí dejó de prácticamente trabajar para otros. Cuando ya estaban construyendo con mi padre pasaron por diversas coyunturas y empezaron en el mundo del emprendimiento. Ellos tenían una habilidad muy grande para vender, de hecho mi padre también. Mi padre nunca se formó como una carrera profesional en alguna universidad, hizo pequeñas especializaciones o diplomaturas, por así decirlo, pero mi padre tenía un espíritu emprendedor gigante y formó una compañía terminando siendo contratista de compañías mineras acá en el Perú. Y todo ese crecimiento, claro, a lo largo de los años no siempre estuvieron arriba, estuvieron abajo. Y en una época donde mis padres estuvieron abajo, yo casi tenía 15 años, yo tuve que ponerme a trabajar con ellos, ¿no? Entonces... Aprendiste el negocio, aprendiste el negocio de la venta. De la venta, aprendí, yo he entrado a compañías mineras, yo he entrado a industrias en general, yo me he trepado, me he embarrado de cemento. Yo sé lo que es el trabajo duro y hay mucha gente que no lo entiende y cree que solamente nacemos en cuna de oro, pero no es así. Hemos pasado por muchas cosas, hemos tenido situaciones en las que no teníamos ni para comer y todo eso me forjó y me formó y formó mi carácter. Yo siempre creo que también lo que debe formar un emprendedor es su carácter. Totalmente. Y el mundo de los negocios te forma el carácter, te forja ese carácter, el carácter para enfrentar situaciones difíciles, el carácter para ser disciplinado cuando a veces las ganas están en el suelo, el carácter para mantenerte arriba con la frente en alto a pesar de que no tengas para comer y el carácter para saber sonreír a pesar de que tengas el corazón destrozado. Cuando te dicen no, ¿verdad? Cuando te dicen no. Cuando te dicen no y... Sí, no, a ver, la gente no entiende cómo funcionan las ventas. Duele tal cual como cuando te deja tu novio o tu novia, cuando un cliente está cerrando y te dice no. Es como cuando te duele. Es como cuando ya... duele. Te tienen ahí y estás, sabes, en ese proceso, sabes que lo has dado todo y un no es como si fuera un puñal sobre la espalda o sí, total. una traición, total. Pero no hay que verlo así. Claro. Yo creo que también tenemos que ponernos en la situación siempre de la otra persona, tenemos que ponernos en la situación de una organización y de una persona y entender de que por mucho que tú vendas algo bueno, tu producto, tu servicio sea muy bueno, hay que entender el mundo de la persona y creo que esa es una de las tácticas de ventas más importantes que yo he sabido aplicar, ponerme en los zapatos de la otra persona y nunca intentar venderle como tal, sino realmente que esa persona sienta que yo estoy ahí para ayudarlo, sea hoy, después o en un futuro cercano. Un servicio, estoy totalmente de acuerdo contigo que ayudar, ¿no? Que es parte de la estructura de la venta, ayudar, que la otra persona entienda que le ayudamos a tomar una buena decisión. Pero también es bueno lo que acabas de decir. A veces cuando uno entra en el mundo de las ventas cree que todo el mundo es su cliente. Pero realmente si tú sabes armar un embudo de ventas, puedes llegar a la gente que necesita realmente tu producto o tu servicio y son los que te van a comprar. Así es. Y esto también tienen que entenderlo todos. Sí. Lo que tú entregas puede ser bueno,
pero hay mucha gente que también entrega lo mismo que tú y también es bueno. Entonces, ¿cómo se marca diferenciación de verdad? Esa es una pregunta que para mucha gente siempre se pregunta, ¿no? Y ahí es donde olvidamos nuevamente la creatividad. Claro. ¿Y por qué retomo la creatividad? Porque cuando yo lancé la academia, sobre todo la academia y la escuela de ventas, que Ajá. hoy es formada como ¿Cómo se llama la academia? CES SS y está formada como Escuela Corporativa de Ventas LATAM. Y cuando formamos la academia, yo dije, ¿cómo puedo aplicar creatividad en un modelo educativo tan tradicional? Porque las capacitaciones de ventas se dan años de años. Sí, años. La metodología de ventas como la metodología Harvard de negociación tiene más de 120 años en el mercado. Entonces, ¿cómo realmente romper con esa estructura y hacer que alguien se apasione por eso? Y ahí nació la cultura tiburón. Un paradigma, ¿no? Un Romper paradigma, paradigmas. entonces... Hoy en día, más que el concepto de las capacitaciones de ventas, a la gente le gusta la cultura tiburón, porque es como el concepto de yo también quiero ser un tiburón en los negocios, un tiburón en las ventas. Entonces, a veces con cosas tan pequeñas podemos aplicar un modelo de creatividad. Te voy a contar algo que me pareció y ahora que contaste lo de Gamarra me encantó porque ¿Qué pasó? una vez vi una barbería, ¿Ya? ¿Qué pasó? interesante, no puedo mencionar nombres, pero una vez vi una barbería que decía... Tenía sus letreros, todo, pero decía solo para hombres fieles. No entraste de todas maneras. Entonces, obviamente tenemos que estar adentro, No, sí entraste. pero estaba re llena, ¿Ya? re llena. Solo para hombres fieles, decía. Solo para hombres Qué fieles. buena publicidad, Y, qué buena y publicidad. veías cómo las personas, o sea, los hombres, se tomaban fotos, selfies, o les mandaban videos a sus parejas, esposas, y les mandaban videos como diciendo estoy entrando a la barbería, he sido aprobado para estar aquí. Y lo que aplicaba la barbería era una estrategia de, no era como tú entras porque tienes la necesidad de cortarte el cabello o arreglarte la barba o algo, sino que entrabas a la barbería pero tenías que pasar un tipo de evaluación. Claro. Entonces fue tan interesante que se volvió viral y eso está acá en Perú. Entonces, y fue hecha por emprendedores que no tenían recursos y dijeron, sabemos cortar el cabello, somos barberos, pero ¿qué hacemos para diferenciarnos de un mercado tan masificado como la barbería? Claro. Así es, y así nació el concepto de la creatividad y creo que hoy por hoy, no he investigado más, pero creo que hoy por hoy ya es una marca que está siendo reconocida. Me encanta, y creo hermano. que también han querido comprarle el nombre y la franquicia. Entonces, ahí te das cuenta que en modelos muy tradicionalistas también puedes generar un poco de creatividad. Totalmente. De hecho, lo que acabas de contar de la barbería, me está imaginando a la gente haciendo cola. Hay un bar, que no voy a decir su nombre, que está en Manuel Bonilla, ya todos van a saber, pero que todos los días, de lunes a domingo, hay cola en ese bar. Invito al dueño de ese bar, que sabes quién es, que venga al podcast, porque lo quiero entrevistar. Te juro que tiene una creatividad, una estrategia de marketing. Ese bar está lleno, de lunes a domingo. Hacen cola en Manuel Bonilla y es chiquitito, es toda la terraza. Es chico, hermano. Lo conozco. ¿Ya sabes cuál es? Sí, Porque pasamos, creo. sí, porque caminamos por ahí. Escúchame, no sé si fue contigo, pero quise sobornar al de seguridad con $100 para entrar y saltarme la cola y no quiso. Entonces, Eso es lealtad, eso es... lealtad, hermano, lealtad. Pero ese bar es increíble. Invito al dueño para que venga aquí al podcast para hablar de ventas y de negocios. Hermanos, tienes razón. O sea, el peruano que es creativo, sea en un negocio tradicional, o sea, no sé, en cualquier otro negocio, la rompe. La rompe, hermano, la rompe. Hay unos chicos que la están rompiendo, que a mí personalmente sus chistes no me agradan para nada. Pero reconozco que estos dos chicos, que no son guapos, no son blanquitos, no son gringuitos, son normalitos, ¿ya? Salen en un canal de YouTube, ¿no? Hablando tonterías, pero tienen un montón de gente, ganan miles de dólares, ya millones ahora, millones, y yo reconozco esto, son recontra creativos. Y hay algo que es verdad y todo el mundo debería aprender a conocer también ¿Verdad? esto. Sí. ¿Cómo saltamos de ser emprendedores a forjar una organización? A empresario, ¿no? Porque el peruano o el latino en general somos creativos, somos innovadores, somos trabajadores, como bien se dice aquí en el Perú, somos chamba. La diferencia de un emprendedor que salta al liderazgo organizacional es aquel que implementa procesos y entiende cómo construir una cultura comercial y una estructura comercial. Mucha gente me lo pregunta, no basta solo con saber vender.
Tú puedes ser muy buen vendedor, pero si tú no tienes una estructura en tu organización, si tú no sumas gente a tu organización y estas personas entienden cómo funciona un embudo, cómo funciona un proceso de ventas, cómo funciona un procedimiento de ventas, cómo funciona un manual de ventas, un instructivo de ventas o un modelo de caracterización en ventas, realmente vas a poder despegar. Porque hay que entender que en todas las organizaciones existen niveles de rotación, existen modelos de negocio, pero todo emprendedor hoy yo invito a que aprenda a desarrollar estructuras comerciales. Cuando construyes eso y sumas las habilidades ventas tuyas más la de un equipo y a todo eso te formas como líder, sin duda tu organización está destinada al éxito. Sí, mi hermano, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, desde el día que te conocí y comencé a ver un poco de la vida de Daniel, ya nos hemos hecho más amigos, me has contado cosas muy íntimas que pasaste, cosas duras para llegar al nivel en el que estás ahora. Conozco tu apartamento en el que te has mudado ahorita, hermoso de hecho, está hermosísimo. Una familia bonita que has construido, conocí a tu mami hace poco, pero me he dado cuenta que todos los que les va, tienen de cierta manera el poco de éxito, el éxito, han pasado por cosas duras. Y es algo que tiene toda esta gente, todas las personas que han llegado al podcast, que conozco, que entrevisté o que son amigos, que están en un nivel económico bueno, que tienen cómo responder ante cualquier adversidad, han pasado por mucho. Y aquí entra algo que seguramente en ningún podcast se ha hablado y también lo pensé muchísimo, y es el talento. Mira, alguien una vez me preguntó, Daniel, ¿por qué hay personas con tanto talento que no llegan al éxito? Y si bien es cierto, vamos a hablar de la determinación, vamos a hablar de la disciplina, vamos a hablar de la constancia, la perseverancia y tener personas alrededor que te empujen y te motiven a hacerlo. Eso es cierto. Pero como organización nosotros también nos dedicamos mucho a estudiar a las personas y a entender por qué es que no llegan a ser buenos vendedores, por qué con tanto recurso, con tanto apoyo que puedan tener no pueden dar ese salto al liderazgo en ventas o de negocios en general, o en cualquier área en el que queremos formarnos. Y es porque creemos que no somos lo suficientemente buenos para lograr algo. Y eso es uno de los errores más grandes de las personas. A veces todos tenemos talento, pero estamos tan supeditados a ver, pero es que ya otros lo están haciendo, pero es que ya hay otros líderes en el mercado, pero es que yo ya no tengo la edad suficiente. Entonces, si quieres iniciar algo y estás constantemente comparándote con los demás, es muy probable que no llegues a ese nivel. Cuando yo quise lanzarme a las capacitaciones de ventas porque sabía que era buen vendedor, superaba siempre las metas organizacionales que tenía y yo mismo estudiaba y diseñaba mis propios modelos, cuando me quise lanzar habían personas que me decían, pero Daniel, ya hay mucha gente haciendo esto, ya hay grandes líderes en el mundo, hablando de ventas, te estás metiendo en un mercado muy masivo. Yo dije, yo sé que probablemente yo puedo empezar con esto, pero sí creo en mí y creo que soy lo suficientemente bueno como para poder alcanzar ese nivel. Entonces, las personas tenemos que empezar a creer en nosotros. Si tú no crees en ti, no hay peor cosa que la que no se hace. Totalmente. Entonces, simplemente arriésgate, dalo, porque dicen que el arrepentimiento dura toda una vida, pero la culpa muy poco, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, a la gente le ofrecen un negocio, ¿no? Hay muchos negocios hoy en día que la gente puede emprender. A veces me dicen, Ana, ¿desde cuánto puedo emprender? Desde 10 soles puedes emprender. De verdad. Desde 10 soles, de 50 soles, 100 soles. No hay límite. Empieza ahora. Yo siempre me he preguntado, ¿qué hubiera sido mi vida? Mi vida, si hubiera aceptado. No, si no me hubiera despedido, lo voy a contar. Va a salir el podcast. Hace muchos años me discriminaron en un casino porque yo venía de un casino más humilde. Yo trabajé en un crucero por un tiempo, pero antes de irme al crucero, viajar y conocer 15 países, Daniel, tuve que hacer mi derecho de piso y trabajar aquí en casinos. Correcto. Y postulé, después de trabajar en un casino en Lince, postulé al Atlantic. Ya había pasado todos los exámenes. Este señor, el dueño que todos conocemos por sus hartas juergas en Hollywoodense, que dicen así, todo el Perú, recuerdo que él dijo, este sí pasa, este no. Ya habíamos pasado, pero se le dio la gana de ir ese día al casino y dijo, este sí pasa, este no pasa, este sí pasa. ¿Ella de qué casino viene? Viene de este casino de Lince. No, ella no pasa. Yo ese día salí de ahí llorando porque dije, he trabajado un mes gratis para este pinche casino.
además te lo agradezco porque fue lo mejor que pudo hacerme en mi vida. Después de eso, al día siguiente tuve la carta para irme al crucero y si no hubiera sido por ese barco, jamás hubiera conocido al millonario que me regaló un libro que el cual recomiendo a todos, que es Padre Rico, Padre Pobre. Así es. Es un libro que a mí me cambió la Robert vida. Kiyosaki. Hermano, cuéntame algunos libros que te hayan cambiado la vida. Y ponte los lentes porque qué? sí, aquí Dani es muy sensible, sus ojitos son sensibles. Dicen que sin filtros, así que... No. Lo interesante, a ver, yo creo que cuando las personas enfrentamos una coyuntura, cuando todas las personas caemos y tocamos fondo y no tienes ese soporte que probablemente muchas personas sí lo pueden tener, es cuando te das cuenta de que hay dos cosas que puedes hacer en tu vida, no existen más. O te quedas en el mismo lugar donde estás y te resignas a vivir el resto de tu vida bajo una caída en el suelo, o simplemente lo único que te toca es seguir avanzando y crecer. Y eso fue lo que a mí me sucedió. Sabía que yo tenía que ser el soporte de todo mi entorno, de mi familia, de mis grupos de amigos y de muchas personas. Y sabía de que tenía que darle. Entonces fue ahí donde empecé a trabajar muy duro por demostrar que estaba hecho para cosas mucho más grandes. Entonces... ¿Y qué libro? ¿Cuáles son los Ahora, libros? Los libros, hay muchos libros que yo recomiendo. Primero es el mío, Una mente brillante en ventas, conocido como Irresistible, un libro que consolida bastantes libros de ventas y metodologías propias y te habla de todo el fondo de la negociación como tal. Y es un libro muy motivacional, pero a la vez que toca mucho tu corazón porque hablo de todo este proceso y de cómo podemos llegar a este liderazgo en ventas. Otro libro que yo recomiendo mucho a las personas y que he visto acá por lo menos en el 90% de personas con las que trato, y es la ausencia de una capacidad para relacionarse. ¿Cómo de quién es? Un libro que a mí me encanta y me gusta mucho, se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Ese es bueno, sí, léanlo. Buenísimo. Otro Léanlo. libro que yo recomiendo mucho para que empiecen en este mundo es Psicología de Ventas de Brian Tracy. Buenazo. Es un libro muy antiguo, pero que a la vez te forma mucho. Existen muchos libros de liderazgo, como los de John Maxwell, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Hay muchos libros que te van a marcar historia, pero yo le recomiendo a las personas leer sobre psicología de ventas. El libro negro de la persuasión, Psicología de ventas de Brian Tracy, Vendes o vendes de Grant Cardone. Hay un libro conocido como Psicología oscura, que también te empiezas a entender el comportamiento y la conducta humana y de cómo cambiar esas decisiones que posiblemente pueden ser negativas a decisiones positivas. Entonces, leer siempre te va a expandir la mente y te va a ayudar a forjarte como mejor persona y como mejor profesional. Totalmente de acuerdo. De hecho, como te he mencionado, a mí un libro me cambió la vida. O sea, ¿y cuánto me costó el libro? Gratis, porque el libro me lo regalaron. Luego, si hablamos de ventas o de audios, yo crecí con los audios de Alex Day, que también tú conoces, ¿no? Compartimos el mismo mentor. Y algo que me gusta mucho de la marca de Daniel Iriarte es que cuando yo lo conocí, no sabía mucho de Daniel. Dije, a Daniel, voy a investigar un poco de él. Pero luego vi que estaba en grandes eventos. Ahora Daniel es invitado a conferencias internacionales. Mañana viajas a Ecuador. Tienes una gira completa ahora en Perú. Vas a estar con Alex Day en todo Perú. Prácticamente va a estar en Arequipa, va a estar en Tarapoto. En Lima tenemos el evento Level Up, que Daniel es uno de nuestros palestrantes principales también en el evento. Y la verdad es que te agradezco mucho, Dani, que hayas compartas con nosotros tu experiencia, que compartas mucho el tema de las ventas, porque considero de que si no se lo decimos nosotros a la gente, entonces ¿quién? La educación, como tú dices ahorita, en el colegio no te enseñan esto. En la universidad, en algunas te hablan un poco, pero no mucho. No mucho. Entonces, invitemos a los jóvenes que investiguen, que busquen información, que no se sientan solos, porque hay una salida siempre. Sí, y quiero ser también muy franco con esto. En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Y más del 30%, o probablemente ya casi el 40% de estas personas se dedican a una actividad relacionada con las ventas, directamente con las ventas. Entonces hay que entender que las ventas es la actividad más realizada en el mundo. Y yo siempre le he dicho a las personas, la mejor forma de enfrentar cualquier coyuntura es aprendiendo a vender. Porque no existe organización hoy en el planeta que no requiera de vendedores y de líderes en ventas. No existe hoy emprendimiento que no parta iniciando su proceso de ventas con el mismo líder o con el mismo emprendedor vendiendo su producto o servicio. Entonces, querramos o no, las ventas siempre van a ser el mejor seguro de vida que uno puede tener. Y
las ventas no están relacionadas solamente al hecho de tener un buen producto, un buen servicio, están relacionadas a tu capacidad para ser persuasivo, para entender el comportamiento de una persona, para entender qué es lo que mueve a una persona, cuál es su motor, su razón, su desafío, su miedo, su incertidumbre, sus deseos, sus anhelos, qué cosa espera de un futuro. Y también hay que entender algo, que las personas han olvidado de venderse a sí mismas. Esto es un artículo que yo he escrito el día de hoy y hablo mucho de esto. Hay personas que dicen, ¿por qué si lo que yo entrego es bueno? ¿Por qué si hago tanta estrategia las cosas no funcionan? Porque quizás has olvidado venderte tú. Y esto es algo que todos tienen que priorizar. Así es, si vendes sobre todo servicios de alto valor, productos de alto valor, donde las negociaciones son más extensas, productos o servicios B2B, es muy probable que tienes que aprender a venderte tú, a entender y a demostrarle a una persona cuál es tu historia, por qué amas lo que haces, por qué amas tu producto, de dónde vienes, de dónde provienes, por qué tú eres la persona en que las personas deberían confiar. Entonces, aprendamos a vendernos nosotros, no solamente haciendo buenas campañas de redes sociales y no creyendo tampoco que porque tengas impacto en redes sociales ya vas a vender mucho. Hay muchas personas en redes sociales que ya como tienen un contenido viral o porque ya han ganado miles de millones de seguidores, lógicamente lanzan algo, dictan una estrategia y les va a funcionar porque tienen mercado, porque tienen autoridad, porque ya han ganado reputación. Tal cual. Entonces, empieza a ganar reputación vendiéndote tú. Y no cometamos el error como emprendedores de querer digitalizar todo, querer automatizar todo. Es como muchos emprendedores, y con esto termino, hay muchos emprendedores que nacen, y a mí me ha tocado aprender, Daniel, tengo mi emprendimiento, y ya quieren instalar WhatsApp Business, quieren automatizar, quieren poner sus páginas, quieren hacer todo, quieren contratar communities y que todo el mundo responda a sus procesos de ventas. Y es ahí donde se queman, porque todavía no eres conocido. Total. Entonces, eres tú quien tiene que hablar con alguien, eres tú quien tienes que meterte a la venta, eres tú quien tiene que llevar el producto a la casa de esa persona. Todista. Tienes que ser el todista. No está mal ser todista cuando tú empiezas, porque es cuando entiendes a tu público y a tu mercado. Totalmente. Ese es mi mejor consejo para todos. Oye, sí, tienes razón en eso, porque a veces uno empieza, ¿no? Está empezando y ya quiere contratar su equipo y todo. ¿Sabes qué? Eso me pasó hace 2 años y quebré. A mí también, para eso lo... Hace 2 años me pasó y quebré porque dije, no, voy a automatizar todo, hasta que tuve que llegar a una posición de que mi empresa genere más de 1 millón, 1.5, para yo poder decir recién, oye, vamos a hacerlo, como lo dice Kiyosaki, ¿no? Bajo el cuadrante del flujo del dinero. Yo quebré 6 empresas y lo cuento, y mucha gente dice, Daniel, como tú eres entrenador de ventas y te has capacitado eso, nunca tienes problemas de ventas. Todos tenemos problemas de ventas. Todos. Hay coyuntura económica, sociopolítica, más de mercado, la competitividad crece cada vez más y por eso hay que reinventarnos. Pero hay que entender que aquel que posee habilidades de ventas siempre va a encontrar una nueva razón o un nuevo camino para saber por dónde ir. Y yo quebré muchos emprendimientos porque también como emprendedor me lancé a hacer proyectos digitales, también creía que habían cosas que iban a funcionar y no funcionaban, pero el hecho de tener habilidades de ventas me volvió a hacer construir. Y en el último emprendimiento que tuve, que fue el despegue de nosotros, a pesar de haber quebrado 6 empresas, en mi primer año habíamos logrado una rentabilidad con facturaciones por encima de 250,000. Increíble. Sin dinero, porque empezamos sin capital. Entonces, las personas que tienen la capacidad para vender, siempre van a encontrar una puerta para salvar su vida. ¿Sabes qué, Dani? Mientras estás con los lentes, hay como 3 amigas que me han escrito. Por si acaso el hombre es casado, ¿ya? Eres casado, ¿verdad? De novio ya justo para casarme, así ya. que todos están invitados. Oye, Dani, increíble haber estado aquí contigo. Tú eres mi esposa. Es tu esposa. Para mí es mi sí, esposa. claro que sí, yo la conozco, es un amor. Que es importante también tener una pareja adecuada cuando estás emprendiendo. La gente cree que no, pero si estás con alguien, esa persona tiene que saberlo. De hecho, creo yo que no estaría en el lugar en el que estoy si no solo fuera por ella, sino toda la gente que nos rodea a nosotros. Siempre lo he dicho, probablemente muchos estamos en el front, pero la gente que está en el back es la más poderosa. Totalmente, mi hermano. Oye, gracias por haber estado en Sin Filtros, Bayana Pierre. Estoy muy agradecida. Si quieres ver al tiburón en sus redes sociales, está como Daniel Iriarte, el tiburón de las ventas. Y lo tenemos también el 19 de agosto en Level Up. Ahí nos vemos, así que esto fue Sin Filtros de Ana Pierre. Y con Daniel Iriarte. Gracias, amigos. Gracias. Preciso.